Estudiantes de química, cordial saludo. Nos remontamos a la Grecia antigua, la Grecia de los grandes filósofos, matemáticos, científicos. Ya desde muchos años antes de Cristo, el ser humano se cuestionaba acerca de qué era y cómo estaba constituida la materia. Fue así como Leucipo de Mileto formuló las primeras teorías atomistas que eran consideradas de una manera racional. Entiendo yo que se dice racional porque no era experimental, no había praxis en estas teorías que proponían ellos, según las cuales la materia estaba compuesta por partículas muy pequeñas, indivisibles, llamadas átomos, las cuales tenían movimiento en forma como de torbellino, de arrebol, y que los átomos más pesados se separaban de los ligeros, de los menos pesados, para congregarse formando el elemento tierra. Vale acá resaltar que, así como lo veían ellos, ya tenían perfectamente claro que si había movimiento y los más pesados se unían, definitivamente acá ya estaba funcionando la gravedad. Demócrito, filósofo del 460 al 370 a.C., tuvo una educación muy influenciada por los persas. Inclusive parece que anduvo en Persia una buena época y de ellos aprendió el arte de la guerra, el arte de la astrología. Demócrito fue discípulo de Leucipo, postulando al igual que él que la materia estaba compuesta por átomos, pero llegó más allá diciendo que el alma también estaba formada por átomos, pero que estos átomos no eran comunes y corrientes, sino que eran esféricos y eran, por decirlo de alguna manera, especiales o diferentes a los que constituían la demás materia. Empédocles, nacido 490 años antes de Cristo, propone que la materia estaba formada por 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Elementos que además se interrelacionaban con ellos para crear lo demás. Por ejemplo, que el aire y el agua formaban lo húmedo, el agua y la tierra lo frío, la tierra y el fuego lo seco, el fuego y el aire lo caliente. Esta creencia permaneció casi durante 2 siglos hasta que John Dalton y Jacobo Berzelius produjeran profundos cambios y dieran grandes aportes fundamentados no solo en lo que ellos pensaban, sino en lo que otros científicos venían realizando, como por ejemplo Antoine Lavoisier, de quien hablamos en el video anterior. John Dalton, propone un modelo atómico hacia 1800, pero este modelo no explicaba la naturaleza eléctrica de la materia, hecho que ya venían trabajando los científicos con anterioridad. Por ejemplo, Faraday ya había pronunciado sus leyes de electricidad, de electroquímica. Entonces, como que no había una satisfacción, pero él da el primer modelo, que es el punto de arranque. Jacobo Berzelius, él, basado en Faraday, realiza trabajos de electroquímica y de fotoquímica y propone que hay sustancias electropositivas, ya estamos hablando de cargas, hay sustancias electropositivas y sustancias electronegativas,
lo que permita que los átomos se puedan atraer, es decir, enlazarse, o se repelan. Así avanza aceleradamente la evolución de los modelos de enlace hasta que hacia 1950, si no estoy mal, 1950, Linus Pauling, un norteamericano, aplica a la teoría de enlaces algo totalmente novedoso, la mecánica cuántica, propuesta entre otros por Albert Einstein. Entonces, con esta aplicación de la teoría cuántica, de la mecánica cuántica, a la teoría de enlaces, establece que las distancias de los enlaces, tomemos acá, esta distancia de enlaces no es igual para todas las moléculas, para todos los átomos, sino que varía de acuerdo a la cantidad de carga y a la cantidad y a la diferencia de electronegatividad de los compuestos. Además, él dice que los átomos no se unen de manera lineal, sino que lo pueden hacer formando ángulos, y él llega a medir las clases de ángulos que se pueden formar. Por este trabajo, Linus Pauling recibe el Premio Nobel de Química en 1954. Él posteriormente se dedicó, dado todo lo que sucedió con la explosión de las bombas de Nagasaki, Hiroshima, en Japón, él se enfocó a que la ciencia tenía que estar a favor de la bondad y del bienestar para el ser humano, de tal manera que recibe de nuevo el Premio Nobel, esta vez de la Paz, en 1962. Vamos a mirar, como ustedes leyeron en la guía, que había una fiesta de átomos. Y vamos a mirar cómo es que estos átomos forman parejas y bailan en esa fiesta de elementos. Para ello vamos a hablar de este cuadrito. Es un cuadrito muy bonito donde se sintetizan quiénes son los que forman enlaces químicos. A veces uno piensa que el enlace químico se refiere a dos átomos que se unen. Es cierto, pero solo en parte. Hay unidades estructurales que forman enlaces, como son los iones, de acuerdo a lo que decía Berzelius, cargas positivas, cargas negativas. Esos son los iones. Los átomos, elementos, en este caso, neutros, y moléculas. Acá en este video no vamos a hablar de enlaces de moléculas porque eso es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer. Van a encontrar fuerzas de Van der Waals, enlaces de hidrógeno, puentes peptídicos. Bueno, pero esa es la tarea de ustedes. Nosotros vamos a centrarnos en iones y átomos. Con respecto a los iones, vamos a mirar el enlace iónico, atracción de cargas. Acá más adelante vamos a explicar esta figurita y vamos a decir que se forman compuestos iónicos que forman redes. Por ejemplo, acá este cubito es, bueno, después les voy a contar qué es ese cubito. Acá tenemos el enlace metálico, que básicamente es un mar de núcleos positivos agrupados, ¿por qué? Por electrones. Forman las sustancias metálicas. Y de átomos vamos a hablar del enlace covalente, vamos a hablar de las clases de enlaces covalentes y pues decimos que forman sustancias covalentes atómicas. Empecemos por el enlace iónico. Como les decía, acá está más claro el monito que veíamos antes y nos encontramos con que hay un átomo de litio y un átomo de flúor. Observemos. En el nivel 1 del átomo de litio tiene 2 electrones, S2, y en el segundo nivel tiene un electrón. Para un total de ¿cuántos? De 3.
el flúor en su primer nivel tiene 2, uno S2, y en el nivel 2 tiene electrones en S, 2, y en P, 5. Es decir, que en su último nivel de energía, que es el que cuenta para los enlaces, el último nivel de energía, tiene 7 electrones. Ustedes recuerdan que a la fiesta habían unos invitados que eran como odiosos, que no se socializaban con nadie, y eran los llamados gases nobles: el helio, el neón, el argón, criptón, xenón y radón. Ellos no reaccionan con nadie, son, entre comillas, los antisociales de la fiesta, porque ellos ya tienen su último nivel de energía con 8 electrones. Ustedes recordarán que, de acuerdo también a lo propuesto por Lewis, todo átomo tiende a tener en su último nivel de energía 8 electrones para tener, ¿qué?, estabilidad. Entonces, el flúor tiene 7. Él quiere completar su octeto, quiere tener 8. Simple, le quita un electrón al litio. Completa los 8. Al completar los 8, el flúor inmediatamente queda parecido al neón. Y el litio, que perdió 1, pues va a quedar con 2, toma una apariencia de helio. Espero que ustedes, cuando estén escuchando este video, estén viendo el videito, tomen su tabla periódica para que comprendan de qué estoy hablando. Entonces, de nuevo, el flúor quiere parecerse a un neón y el litio queda muy parecido a un helio, de tal manera que logran equilibrio y quedan supremamente enlazados. En el enlace iónico, hablando de nuestra fiesta, podemos decir que es un matrimonio posesivo. ¿Por qué digo que matrimonio? Porque los dos están juntos. Pero el flúor dice: todos tus electrones son míos y mis electrones son míos. De tal manera que el litio ahí queda como que estoy ahí, pero no tengo nada. Antes me quitaron. Acá vemos otro ejemplo, idéntico, tal cual, el sodio y el cloro, que forman un compuesto químico que se llama cloruro de sodio, que es la sal que le ponemos a nuestros alimentos cada día. El sodio tiene 11 electrones y en su último nivel tiene 1. 1 en su último nivel. El cloro de los halógenos tiene 7 electrones. Sencillo, le quita un electrón al sodio y el cloro toma la estructura del elemento noble argón. Mientras que el sodio, al perder un electrón, quedaría con 10 y toma una estructura similar a la del neón. Acá tenemos la molécula, la deliciosa molécula que hace tan deliciosos nuestros alimentos. Miremos el enlace covalente. Primero que todo, en el enlace covalente vamos a decir de que hay enlaces entre dos átomos sencillos, en donde el electrón, acá azulito, de A, pertenece a B, pero el de B también pertenece a A. Es decir, si decíamos que el enlace iónico era machista, este es el enlace covalente en donde todo lo mío es tuyo y mío y viceversa. De tal manera que, por ejemplo, si le preguntamos oiga, ¿usted cuántos electrones tiene? Yo tengo uno azul y uno rojo. Y ve que dice, pues yo tengo también uno rojo y uno azul. Es decir, los enlaces están compartidos, pertenecen a ambos. Este es un enlace sencillo. Acá no solo comparten 2 electrones, sino que comparten los 4.
De tal manera que A dice, yo tengo 4, B dice, yo tengo 4. Y acá triple enlace, en donde hay 3 pares de electrones enlazados. Acá tenemos un enlace del hidrógeno con el cloro. El hidrógeno comparte su electrón. Recuerden que el hidrógeno es el átomo número 1, tiene un electrón con el cloro formando un ácido que se denomina el ácido clorhídrico. Más adelantico les voy a explicar qué son esas cargas que aparecen ahí. La cuestión es que, ¿cómo se hace para comprender o para saber si un enlace es iónico o es covalente? En nuestro trabajo anterior de tabla periódica, habíamos estudiado algunas propiedades periódicas, por ejemplo, el potencial de ionización, el radio atómico, pero una de ellas era la electronegatividad que tienen los átomos. Entonces resulta que miramos en la tabla periódica, por eso se insistía en que conocieran bien su tabla periódica, comprendiéramos la clave y ubicáramos valores como el de la electronegatividad. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que de acuerdo a la distribución que tienen los elementos en la tabla, tienen diferentes valores de electronegatividad. Para saber la clase de enlace que hay entre dos átomos, tomamos las electronegatividades y hacemos la diferencia, es decir, hacemos una resta. A la electronegatividad mayor le restamos la electronegatividad menor. Y ese resultado lo ubicamos en una tablita. Yo acá tengo una gráfica en donde podemos mirar si el enlace es covalente no polar, es covalente polar o es iónico. Más adelante vamos a explicar eso de no polar y de polar. Acá vamos a mirar por ahora, o es covalente o es iónico. En sus tablas periódicas aparece una tablita larga que dice diferencia de electronegatividad. Vamos a ver, voy a hacer un ensayo, no sé si se vea muy bien lo que les voy a mostrar, pero la idea es que miren esta tablita. Hay todos las tablas periódicas, o bueno, la gran mayoría, tienen esta tablita que estoy mostrando acá, en donde hablan de diferencia de electronegatividad y hablan de carácter iónico de acuerdo a Linus Pauling, del científico que hablábamos anteriormente. Bueno, la voy a quitar y volvamos a nuestro ejercicio. Acá está un poquito gráfica, es una tabla que se hizo por determinación de los caracteres iónico-covalente y en donde se tiene en las X la diferencia de electronegatividad. Espero que se alcance a leer en el video. Diferencia de electronegatividad. Y en el eje de las Y está el porcentaje. Pero bueno, esto yo creo que es mejor como haciendo un ejercicio. Vamos a determinar la clase de enlace que hay en una molécula de cloruro de sodio, es decir, la molécula de la que habíamos hablado en el ejercicio anterior, la sal de cocina. Entonces, tenemos que mirar que si al hacer esta resta, el resultado, la resta es menor o igual de 0.4, entonces decimos que el covalente es no polar, acá el azulito, de 5 a 1.7 es polar, el área amarilla, y mayor de 1.7 es iónico. Entonces vamos a mirar. Buscamos en la tabla periódica cuál es la electronegatividad del cloro y encontramos que es 3,16. A esa electronegatividad le vamos a restar la del sodio, que es 0.93. El resultado es de 2.23. De acuerdo a nuestra tabla, si es mayor de 1.7, pues es iónico. Ya sabemos que es iónico. Pero
en la escala de iónico hay unos que son más iónicos y otros menos iónicos. Y eso es lo que nos muestra esta tabla. De tal manera que este 2.23 lo ubico acá en diferencia de electronegatividad. Acá estaría más o menos el 2.3. Y hago una interpolación. Subo y miro dónde corta la curva. Entonces, en este punto me desplazo hacia las Y's y encuentro que aproximadamente el enlace iónico es del 70%. Luego, es grande, podríamos decir. Un enlace bastante fuerte. Entonces, siempre que hagamos un ejercicio, recuerden que damos una conclusión o una respuesta. En este caso sería el enlace entre el sodio y el cloro es aproximadamente 70% iónico. No basta solo con decir que es iónico, sino que también es interesante dar el porcentaje, y eso lo encuentran ustedes en su tabla periódica, como les mostré hace un ratico. En la gráfica veíamos, que hay unos enlaces que son covalente polar y otros que son polares. Vamos a mirar qué es eso. Resulta que polo, hablamos de polo, cuando hay una carga positiva y una carga negativa. Por ejemplo, las baterías. Ustedes se dan cuenta que las pilas o baterías tienen un polo positivo y un polo negativo. El enlace apolar y el enlace polar. A quiere decir sin polos y polar que tiene polos. En este caso vamos a mirar este ejemplo. Esto que hay acá es algo que bebemos todos los días, líquido bendito, que desafortunadamente no cuidamos. Agua. H2O. Como decíamos, Linus Pauling planteaba que estos enlaces no eran lineales, sino que acá observamos que forman un ángulo. Si no recuerdo mal, este ángulo que forman los dos hidrógenos con el oxígeno es de 104 punto algo, 105 grados. Bueno, la cosa es que miremos que el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2 y el oxígeno tiene una electronegatividad de 2.55. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? El oxígeno. Entonces, los electrones de hidrógeno tratan de estar más pegados hacia el oxígeno, más cercanos al oxígeno, de tal manera que se establece una polaridad. Acá, como se visualiza en este matachito, vemos que el oxígeno tiene estos dos electrones. Uno de ellos es ¿de quién? Del hidrógeno. Lo atrae fuertemente y cualquiera mira el enlace, yo no diría, pues este tiene electrones, el hidrógeno no tiene. No, es del hidrógeno, pero está más cerca al núcleo del oxígeno. Entonces, al haber esa diferencia, se habla de enlace polar. Enlace polar, tiene polos. En este caso, este sería negativo, porque tiene electrones negativos, y el hidrógeno acá se haría positivo. Acá abajo he dibujado una molécula de un compuesto que se llama metano. Metano. Oh, no quiere escribir. Metano, que es un gas. Les va a quedar a ustedes como ejercicio, por favor, establecer si de acuerdo a los enlaces que tenemos acá, estos enlaces son covalentes o no son covalentes, de acuerdo a lo que dice la diferencia de electronegatividades. En este caso, encontramos que el carbono es un elemento que está situado en el grupo 4. Entonces, al estar situado en el grupo 4, diríamos
¿cuántos electrones le hacen falta para completar un octeto? Es decir, ¿cuántos electrones le hacen falta para llegar a 8? Pues 4. Resulta que acá el carbono se une con 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos, cada uno le aporta al carbono, ¿cuántos electrones? 1 cada uno. De tal manera que al aportar cada hidrógeno un electrón, el carbono completa su octeto, 8. Y además los hidrógenos, que antes solo tenían un electrón, pues completan 2. De tal manera que, ¿qué pasa con el carbono? Que queda parecido al elemento neón, mientras que el hidrógeno queda parecido al elemento helio. Ustedes me explican después si es iónico o covalente. Acá, por favor, en este caso vamos a mirar unos compuestos o unas moléculas, en este caso de hidrógeno, de cloro y de oxígeno. Si nosotros miramos en la tabla periódica la electronegatividad, por ejemplo, para el caso del hidrógeno, que es 2.2, y le restamos la electronegatividad, pues 2.2 menos 2.2, ¿cuánto da? 0. De tal manera que cuando es 0, decimos que es totalmente no polar. Es decir, la diferencia entre ellos no hace que haya polaridad. De tal manera que ellos decimos que estas uniones, es decir, el H2, el Cl2 y el O2 son moléculas, óiganme bien, no son átomos porque ya hay dos, cuando hay dos elementos se habla de moléculas, son moléculas que son apolares. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de electronegatividad. Dentro del enlace covalente hay una clase que se llama coordinado o dativo. Dativo se refiere a dar, dativo, dar. Acá tenemos un ácido que se llama el ácido sulfúrico y vamos a encontrar que hay algo como que no se comprende claramente con quién tiene qué electrones y cómo es el cuento. Vamos a mirar. Miramos primero el hidrógeno, acá en este orden. El hidrógeno normalmente tiene un electrón, pero con el oxígeno comparte 1 y completa ¿cuántos? 2. De tal manera, bien, estructura de helio. El oxígeno tiene 6, porque está en el grupo 6. En su último nivel de energía tiene 6 electrones. Con el hidrógeno ganó 1, 7. Y con el azufre ganó otro, de tal manera que tiene ¿cuántos? 8. Así las cosas, hidrógeno se parece ¿a quién? Helio. Oxígeno se parece ¿a quién? A neón. Ahora miremos el azufre. El azufre tiene... acá el hidrógeno y el oxígeno similares a los dos de acá. Pero acá el azufre tiene 1, 2, 1, 2, serían 4 compartidos con estos dos oxígenos horizontales. Pero en la parte superior y en la parte inferior tiene otros electrones. Entonces, si contamos todos los que hay alrededor, pues daría la impresión de que tiene 2 y 4, 6, 8, carajo, 10. No puede ser. Lo que sucede es esto. De el azufre realmente son estos, los que él tiene. Pero resulta que como el oxígeno, esta molécula tiene 4 oxígenos, estos 2 oxígenos tenían cada uno 6 electrones. Es decir, que acá habría un electrón y por acá otros 2 y estos 2 de él, 6. Pero el azufre, digamos que buena persona le dice, no importa, usted tome estos 2 míos, yo no los cuento para mí, el azufre no los cuenta para él, pero sí se los da al oxígeno. Y con este oxígeno de acá sucede lo mismo. Toma los 2 del azufre, pero el azufre no toma los 2
del azufre. Entonces vamos, esto normalmente para representar este enlace en los libros aparece cuando el enlace es coordinado o es dativo, aparece, perdón, es que la tecnología a veces molesta, perdón, atropella, lo representan con una flechita. Entonces, siempre que ustedes vean que hay un enlace coordinado, dativo, lo representan con una flecha y quiere decir que el azufre presta sus electrones al oxígeno, pero el oxígeno no los comparte con el azufre. Acá tenemos un caso más o menos similar. Acá teníamos 4 oxígenos, igual acá, pero acá solo habían 2 hidrógenos, acá hay un hidrógeno más. Esta molécula, bueno, esta sería H2SO4 y sería el ácido sulfúrico. Y esta es H3PO4. Entonces, ustedes como ejercicio, por favor, van a hacer el estudio similar al que se hizo acá y van a indicar en dónde están o en dónde está el enlace coordinado dativo. Ejercicio para hacer en casa y anexarlo a la guía. El enlace que sigue es el enlace metálico, un enlace supremamente simple y que implica cargas positivas, es decir, núcleos unidos por electrones, cargas negativas. Se forma una red, como les decía por allá cuando les hablaba del cúbito, de la estructura cúbica. Este es otra vez el modelo cúbico de la sal de cocina, cloruro de sodio. ¿Por qué se caracteriza? Porque cada átomo de cloro forma tantos enlaces como cloros pueda recibir. De tal manera que, por ejemplo, un cloro estará rodeado de sodios y forma una estructura cúbica, es decir, un cubo. En las estructuras cristalinas hay cúbicos centrado en la cara, cúbico centrado en el cuerpo, rómbico, ortorrómbico. Bueno, hay cantidades de figuras geométricas que se forman. El año entrante, cuando estemos estudiando el átomo de carbono, vamos a ver una figura geométrica muy bonita que se llama el tetraedro. Pero como les decía, eso es cosa que veremos más adelante. El hecho de que, por decirlo de alguna manera, esto sea un pegote, cargas positivas, cargas negativas, le da ciertas características especiales a los metales. Por ejemplo, hay algo que se llama maleabilidad en los metales. Acá observamos un martillo que está pegándole fuertemente a un metal. Nosotros cogemos, por ejemplo, un alambre y ese alambre lo tomamos a martillo y lo podemos, algo que tenía una estructura cilíndrica, lo podemos convertir en algo plano. La maleabilidad de los metales. Eso ocurre ¿por qué? Por la forma como están organizados los átomos de los metales. Bueno, estudiantes, muchos éxitos en todos los trabajos. Por favor, la presentación de los trabajos es, perdón, voy a tomar agua. La presentación de los trabajos es fundamental porque así como de pronto a ustedes les gusta que les traten de hacer una clase bonita, nosotros como docentes también buscamos que nos entreguen trabajos muy bien presentados, pero no solo aquello
de la estética, sino para la facilidad, para la comprensión en la lectura y en la evaluación que nosotros hacemos de ellos. Ustedes saben que una letra ilegible, pues, ¿qué hace un profesor? Tratar de adivinar. No se trata de esto. Entonces, por favor, en su cuadernito de química, no en Word, no en Excel, en su cuaderno de química. ¿Qué hacemos con el cuadernito de química? Ponemos el cuaderno de frente, tomamos fotografías con buena iluminación, ojalá a la luz del día. De ser necesario, recorten las fotos. Hay fotos que le llegan a uno en donde se ve las cobijas, en donde se ven las chanclas. No, cuando tomen las fotografías, recórtenlas y adjúntenlas al derecho. A veces como que los profesores terminamos con torticulitis mirando las que están dobladas hacia la derecha, hacia la izquierda, entonces como que le da al profesor cansancio y no puede evaluar bien. Entonces, además tengamos en cuenta que hay algo nuevo. Las fechas de entrega antes eran el último día de la quincena, es decir, un viernes, pero observen al principio de su guía la fecha y el correo que colocan sus docentes. Entonces ya saben, los estudiantes del 1001 envíen a su profesora Janet Piñeros y del 10.2, 10.3 y 10.4, por favor, al correo mío, es decir, a fernandocesarbernal66@gmail.com. Muchas gracias, estudiantes. Nos veremos en una próxima.